fisiológico, donde mencionaba algunos puntos y en el que yo me enfoqué es en el de la salud. Haciendo a un lado lo que viene siendo, pues a lo mejor, una enfermedad que viene siendo VIH, con tratar de tomar una decisión para quitarse la vida en el sentido de que ya no sirvo o la sociedad me va a señalar en ese sentido, de qué otra manera puede afectar de manera, o en el sentido de alguna enfermedad para llegar a cometer ese acto. El cuerpo es algo que es una entidad biológica y que al romperse ciertos equilibrios, hay ciertos suicidólogos que plantean la hipótesis de que el mismo cuerpo se autodestruye, digamos, ¿no? O sea, puede llegar a un grado de donde ese impulso sea generado desde un mismo estado de salud. Pero el ejemplo que pone usted del SIDA me parece muy interesante porque junta estos factores: sociocultural, psicológico y neurobiológico. Por un lado, el estado de salud real puede estar deteriorado, me siento débil, me da cualquier enfermedad, me tengo que tomar un montón de medicina, me da diarrea, sí, o sea, me siento decaído, mal, incapacitado. Eso es lo biológico. Luego, lo psicológico es mi identidad, cómo ha cambiado a partir del diagnóstico, porque decíamos que si yo soy en la relación, no está tan fácil decirle a mi pareja, a mis hijos, a mis papás, tengo VIH, ¿no? ¿Qué hay de cenar? Pues no, es algo que lo cambia a uno radical y le va a generar un estrés constante. Y sociocultural, bien lo dice usted, puedo cambiar de estatus en mi trabajo, a lo mejor ciertos amigos ya no me frecuentan, por lo tanto se suma todo eso. Ahora, la idea de la salud física tiene que ver con el funcionamiento correcto, ¿sí? Todos estos factores de estrés están presentes para todos, pero no todos los enfrentamos igual porque hay una disposición del cuerpo, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha consumido alguna cerveza alguna vez, pero me han platicado que al día siguiente, sobre todo más de una, pues uno se siente mal, ¿no? Con sed, cansado, puede doler la cabeza, sentir asco, y bueno, es muy parecido a una depresión, ¿sí? Uno puede sentir culpa y uno no sabe por qué, y bueno, a veces hay razones, pero por sí mismo el cuerpo tiene ciertos mecanismos donde en cierto estado empieza como a fallar, ¿sí? Empieza como a, si no hay recuperación, entonces afecta también a las ideas, obviamente. En ese sentido, casi cualquier enfermedad mal llevada o muy prolongada o dolorosa puede generar estados donde se evalúe si vale la pena o no vivir. Y es un montón de enfermedades, ¿no? Sí, pero también esta cuestión, por ejemplo, de los que tienen que recibir diálisis, de trasplantes, ¿no? Que empieza a ser muy, muy cansado las quimioterapias y que alguien puede decir, ¿sabes qué? Aparte de mi deterioro, pues ya me cansé. Entonces ahí hay un factor de riesgo. Y algo que también decía ahí son las adicciones. O sea, alguien que ya consume algún tipo de sustancias, hay un funcionamiento distinto, ¿no? Hay un deterioro, hay este funcionamiento, hagan de cuenta que estas barreras del cuerpo para enfrentar la vida o el ambiente están más débiles, entonces me afecta más, por lo tanto soy más susceptible, más débil. En ese sentido el cuerpo es que puede tener esos factores de riesgo. Más pegadito. Mi pregunta es a nivel de género, ¿qué factores tienen que ver con que una mujer tenga más intentos y un hombre tenga a lo mejor la decisión de que se sigue más consciente de su abierta? Sí. ¿Tiene una explicación social, psicológica o biológica? Biológica probablemente no, sería parecida en los dos, pero sí sociocultural, en el sentido de que
el género determina el comportamiento y la identidad, por lo tanto es un deber. Si yo soy hombre y me asumo como hombre en esta sociedad, ciertas cuestiones debo cumplir. A la hora que no las cumplo, eso puede ser sancionado desde mí mismo, y lo mismo la mujer. Entonces, todos los temas que tienen que ver con la vergüenza, con no cumplir, con el cambiar de estatus, pueden llevar a una devaluación de sí mismo. Por ejemplo, la violación, ¿sí? O el que el cuerpo sea modificado por una enfermedad puede llevar a devaluarse a sí mismo, y en el caso de las mujeres a veces eso es un peso cultural para su identidad. Los métodos que usan los hombres suelen ser más violentos, como dispararse o ahorcarse, porque culturalmente van a ser sancionados más si no lo logran, ¿sí? Uy, ni para eso eres bueno, ¿sí? Ni siquiera eso pudiste hacer bien. Tiene que ver con eso, y hay estudios amplios que confirman eso en todo el mundo. Y las mujeres, hay una idea de que pueden ser más expresivas a nivel social de sus emociones, y muchas veces el mismo intento es una expresión de cosas. En el caso del hombre, muchas veces eso ya no es una expresión, es un término del lazo social, y en las mujeres es una continuación. Por eso utilizan métodos menos mortales como medicamento, como estarse cortando de una manera menos severa, y bueno, hay una oportunidad de atenderles, y eso genera un cambio a veces en la dinámica familiar, a veces. No quiero decir, y también los invito a no irse con esa idea de que alguien llama la atención, que lo hace por llamar la atención, ¿sí? Eso hay que quitarnos esa idea, y hay que pensar que todas las tentativas suicidas son riesgo de muerte, y hay que escucharlas como tal. Aunque no se mate, aunque haya una posición histriónica o dramática, eso nos dice algo. Y no hay que desecharlo por eso, no hay que decir, ay, nada más quería llamar la atención. Pues no, porque eso te dice algo. Entonces sí hay diferencias por género, y se ha estudiado y tiene que ver con esta idea de qué deben hacer los hombres y las mujeres. De pronto el fracaso creo que es un tema, ¿no? El fracaso social. Los hombres tienen que triunfar, generar dinero, tener poder, ser duros, responsables, ordenar, etcétera. Cuando van perdiendo eso, por ejemplo un desempleado en su casa, pues puede haber un deterioro del estado anímico. Las mujeres tienen que saber hacer cosas, ¿no? Tienen que gustar, tienen que agradar, tienen que servir a los demás. Cuando eso no es posible, también puede haber ese deterioro. Por ahí va la explicación. De los casos, ¿nadie quiere comentar? Sí, yo. Tú hablabas de trabajar con el entorno, no nada más con el individuo en particular, porque vas a acercar al individuo al entorno igual, ¿no? Al mismo entorno de violencia. Tomando en cuenta el caso de Robin Williams. No conocemos el de Robin Williams. ¿Así? No conocemos todos los factores de riesgo, pero tomando en cuenta los que comentan aquí, que son la decadencia en su carrera por la cancelación de su programa de televisión, su edad, la ausencia, la falta de buenos papeles y la fase temprana de su enfermedad de Parkinson. Tomando estos factores de riesgo sociales que tenía la persona, independientemente de que hubieras tomado la oportunidad de trabajar con la persona individual, y que hubieran dicho, bueno, regrésate, ¿cómo trabajo esos factores sociales? Y de todas maneras no se puede modificar, todavía no se puede modificar. La ausencia de papeles buenos tampoco, el Parkinson tampoco. O sea, ¿cómo se puede trabajar esta parte social y no nada más esta individual? Tomando en cuenta este caso en particular. Esos casos de gente poderosa o famosa son muy difíciles, porque su personalidad de alguna manera los lleva a considerar su vida mucho más compleja que la de otros, ¿sí? Por lo tanto,
esos estilos de vida, esas glorias que han alcanzado, ¿no? Esas cosas tan grandes que han vivido, pues es muy difícil de modificar, y en ese caso se acerca un poquito a una idea de suicidio filosófico, o sea, de alguien que decidió hacer eso. No digo que sea eso porque tampoco tengo el caso, ¿no?, aquí, pero se acerca porque son personas que tienen mucha posibilidad de opciones, ¿no?, sociales, de apoyo social, económico, amistades, fans, familia, pero muchas veces son personajes que se construyen fuera de la cotidianidad. Y efectivamente, si hay una fase de la carrera donde tienen que volver a un estilo de vida más cotidiano, todo este funcionamiento psicológico de quién son no se ajusta. Y eso ocurre mucho con personas poderosas, famosas, y que han tenido grandes emociones toda su vida. Por lo tanto, tiene que ser algo gradual, y muchas veces no se puede detectar a tiempo, ¿no? Son personas distintas, creo, y puede haber casos donde esa decisión sea un poco más meditada que en otros. Hay otros casos, hay un director de películas, sí, que le diagnosticaron cáncer, pero todavía no había vivido todo este sufrimiento físico. Era una decisión así antes del sufrimiento, y se avienta de un puente, que me parece que fue Ridley Scott, sí, un director de películas. Se parece más a unos suicidios filosóficos, como más meditados, ¿sí? Es sumamente difícil porque la persona o los familiares tendrían que pedir ayuda, ¿sí? Uno no puede meterse en la vida de las personas. Ya desde ahí ellos te dan algunas herramientas, y entonces tú ves en cada red de interacciones qué se puede hacer, pero se tiene que hacer un cambio social en las ideas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, qué cosas son importantes y para quién. A lo mejor ahí hay un error, ¿no? Pero en ese caso en particular yo creo que no lo podemos juzgar como depresión o algo así sencillo. Sí, son personas muy distintas. A nivel biológico también, porque han tenido emociones muy distintas al estilo de vida normal. La gente en la guerra le sucede eso. Vuelve a casa, aunque tenga una pensión, reconocimiento, pero es aburrido. Entonces se vuelven locos y pueden hacer muchas cosas. Entonces ahí está el riesgo. Lo que se hace es a nivel social, y para alguien así, otro actor muy importante puede ser un amigo que de veras le ayude, ¿no? Alguien así como, pues no sé, de ese nivel. Puede ser alguien que de veras tenga una influencia. Pero hay que recordar el caso de Kurt Cobain, que su amigo de R.E.M., que era muy muy famoso, pues fue quien lo encontró muerto, ¿sí? Ni su esposa ni su familia pudieron hacer un cambio porque también estaba implicado las adicciones, y eso sí deteriora mucho la percepción también. Entonces, un poco para resumir la respuesta es, esos personajes son distintos por su estilo de vida, por lo tanto hay que tener cuidado de que no son pacientes cualquiera, no porque sean más importantes, son distintos, y tienen que pedir ayuda también, y ya desde ahí uno piensa las estrategias.